Seguimos en la olla Sazón Pública y recordarte que tú también puedes participar de estos temas, de estos debates, puedes proponernos temas, nos puedes encontrar en la olla Sazón Pública en un canal de YouTube, ahí están además todos los programas para que los puedas profundizar, volverlos a ver, descargarlos si es necesario, también una página de Facebook como la olla Sazón Pública y en todas las plataformas digitales de la red de la diversidad, Huaynatambo, en La Paz y el Alto, y en Batirenda, en Tarijas y Pastambo, en Cochabamba, y por supuesto en nuestro periódico digital de la red de la diversidad, Los Muros, donde también vas a encontrar estos debates, esta información, estos trabajos. Estábamos hablando hace un momento, hablando de los derechos de la población LGB en Bolivia, transexual, lesbiana, gay, bisexual, los avances que hay en la legislación, pero nos encontramos así como con avances en la sociedad, porque también hay que reconocer que en la sociedad se habla cada vez con mayor normalidad, se convive con mayor normalidad. Antes había que ocultar más, tapar más, esconder más, generar procesos en las familias de vergüenza, cosas por el estilo que llevaban, como nos lo contaba David, inclusive al suicidio de muchas personas por reconocer su identidad sexual y la dificultad de convivir socialmente a partir de este reconocimiento. Pero también hemos vivido este último tiempo con mayor fuerza, no solo en Bolivia, en el mundo entero, una suerte de ascenso de movimientos que se han planteado, oigan, estas personas nos están cambiando el mundo, nos están quitando nuestros valores, y cuando se hablaba de educación, las deudas todavía en términos del sistema educativo, si bien hay una legislación que habla de los derechos, de la inclusión, de la no discriminación, de procesos de despatriarcalización, pero sigue habiendo resistencias de sectores sociales a estas temáticas, al reconocimiento de estas diversidades, al reconocimiento de la igualdad genérica de todas las personas, por decirlo de alguna manera. Rodolfo, ¿cómo ves? ¿Qué sientes? Porque ha habido al último tiempo, a diferencia de otros momentos, también movilizaciones en contra de los avances de los derechos de poblaciones LGBTs. Es que yo creo que eso es algo normal. En la historia tú vas a encontrar que cuando hay movimientos que están buscando cambios, que están buscando desestructurar ciertas formas de ver la vida, siempre va a haber movimientos que están en contra y que se van a oponer. Creo que es algo que debemos no asustarnos, sino creo que es algo que tiene que llamarnos la atención para que nosotros, como organizaciones que estamos luchando por el respeto a estos derechos, tengamos claridad en lo que estamos planteando. Creo que no es un enfrentamiento, por lo que tú has dicho, valores, ¿no? Creo que cada quien entiende qué es un valor y a quién le puede, y a qué le va a dar este valor y la práctica de este valor. Creo que cada quien puede entender eso. Entonces, estamos hablando nosotros como organizaciones del respeto a los derechos humanos de nosotros como personas. Porque no somos ciudadanos de segunda clase, no somos personas que estamos por debajo de los demás, sino que somos iguales ante todos. Y creo que es lo importante. Y ante la arremetida de estos grupos que en este momento, por ejemplo, están liderizados más por el fundamentalismo religioso, creo que es importante llamar la atención en el sentido de evaluar qué significa este sentido de la espiritualidad, de la religión, esa vivencia que puede ser. Si realmente esa vivencia que se vino a presentar a través de Jesús, de Gandhi, de Alá, no sé, tantos símbolos religiosos están siendo cumplidos, o estamos tomando ciertos mensajes para discriminar, para rechazar, para no aceptar a los otros, y en cambio los fundadores de estas religiones hicieron lo contrario, aceptaban a los rechazados, a los discriminados, a los que no eran aceptados por sus sociedades en ese momento. Andrés, ¿tenemos alguna referencia de datos de en Bolivia qué porcentaje de la población significa la población LGB? Bueno, no hay números, datos precisos, porque no es pregunta de censo todavía. Así es, de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que nuestras poblaciones todavía están marginadas en muchos aspectos, ¿no? Ahí ya planteaba el tema religioso, el tema familiar, social, por ejemplo, que prohíbe de una u otra manera, entre comillas, digo esto,
a que jóvenes, adolescentes, en su proceso de construcción de su identidad, de su orientación, expongan esta suposición de manera abierta. Entonces, en el caso hipotético de que se hiciera un censo, ahí encontraríamos una gran dificultad. O sea, no tenemos ni siquiera un dato intuitivo, aproximado. Intuitivo sí, pero creo que más allá de los números y de la cantidad de población que tenemos, porque además esa manera de mirar a las poblaciones, de decir a cuántos son para valorarlos y darles un significado, también es una mirada que tenemos que deconstruirla, y tenemos que empezar a mirar que estas poblaciones están resignificando la manera de ver la pluralidad y el significado de quiénes somos finalmente ante una sociedad. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. No es solamente una moda, sino también es esta construcción de estos valores justamente que dice Saced, de mirar al otro como válido, y de este proceso de salir de ese centro de poder que siempre ha sido el que ha controlado, que ha manipulado, que es lo que has hablado tú, de esa mirada patriarcal, ¿no? Y que tenemos que empezar a mirarnos desde ese otro espacio, no desde esa marginalidad, que puede ser también muy, muy presente, pero empezar a mirar a las poblaciones, te digo, de las diversidades sexuales y de género, pero también las otras, de una manera en que podamos aportar a lo que decía, el tema de derechos, de ese eslogan que lo utilizamos hasta el cansancio en el país, iguales ante la ley, y después también de ver ese cotidiano, de las realidades que viven cada una y cada uno de nosotros en el contexto boliviano. Ya decíamos, por ejemplo, el tema trans, tan complejo en su manera de subsistir, de compañeras que viven hasta sus 35, 40, 45 años, y qué inserción se está haciendo socialmente, ¿no? Como en edad decimos de vida, qué inserción se está haciendo socialmente a estas compañeras. ¿Cuándo nos hemos puesto los zapatos en ver a estas compañeras que ejercen prostitución, que están en internet? ¿Cuántos padres, madres han dejado a ellos? Los han dejado vejados, los han dejado en una situación precaria, en violencia, hombres que dicen que son sus protectores, que en realidad las violan, que las acosan, totalmente víctimas de una sociedad, ¿no? Y que no tienen la fuerza para salir adelante. Y esas personas justamente son las que mueren asesinadas, son las que no encuentran una respuesta y se suicidan, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo pendiente de una sociedad que tiene que empezar a no mirarse solamente el ombligo y empezar a mirar al otro de otra manera, porque ahí existe toda esa realidad y está ahí muy presente. Solamente tenemos que darnos el tiempo para empezar a mirarnos y a ver que en esa diversidad existen todas esas dificultades y todas esas realidades que son complejas y que no las estamos dando la mano verdaderamente. Te preguntaba, Andrés, un poco por los números, por intentar colocar un elemento que me parece fundamental. Cuando las políticas centrales de los países llamados entre comillas desarrollados suele orientarse bajo lógicas de políticas de minorías, el reconocimiento de minorías. Y cuando se hablaba, por ejemplo, del tema indígena en el país o en el mundo, se hablaba también de poblaciones en términos de minorías. Y luego nos encontramos que la población indígena en países como Bolivia eran mayorías, y mayorías que estaban excluidas de la manera de conformar, organizar, pensar, hacer cotidianamente el Estado y el conjunto de nuestras instituciones, la salud, la educación, el derecho, la economía, etcétera, etcétera. Ahora, eso nos colocó en el país, en términos de constitución, una cosa fundamental, el reconocimiento de nuestra plurinacionalidad. Y la plurinacionalidad coloca un elemento que tú colocabas, Andrés, que me parece muy importante, que es colocar la cualidad por encima de la cantidad, es decir, el reconocimiento de nuestra diversidad como elemento sustancial, fundamental, más allá de su elemento numérico.
inclusive reconociendo que las poblaciones indígenas son mayoría en este país. Y entonces, una población indígena que tiene 800 habitantes, 700, tiene la misma cualidad de importancia que un pueblo que tenga 3 millones, ¿no? Entre la población de habitantes de ese pueblo indígena. Ahora, esto nos coloca en un otro elemento fundamental, que tiene que ver con el día a día. En el día a día, posiblemente, y para eso también era importante esta referencia numérica, no habrá posiblemente familia, o será muy difícil encontrar familias en Bolivia, donde no tengamos un caso en nuestra familia de que tenemos a alguien bisexual, ¿no? Gay, lesbiana, transexual, de alguna manera. Y como nos vinculamos con amigos, amigas, familiares, uno aprende a reconocer que convive igual que convive con cualquier otra persona. Y sin embargo, cuando vienes a la norma, a la institucionalidad, a la defensa de la educación, la escuela, ¿cómo les van a enseñar esto a nuestros hijos? Les van a torcer su cabecita y su vida. No queremos que estos temas aparezcan. Y cuando volvemos a la institucionalidad, perdemos esta capacidad de relacionamiento cotidiano que tenemos. Tú que trabajas en educación, David, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, primero, es importante el tema de lo numérico también, porque nos da una referencia, por lo menos, de la visibilidad pública y política de la población LGB. Entonces, en ese sentido, creo que es importante tomar referencias, ¿no? Porque siempre cuando me hacen esa pregunta, ¿no? De cuántos son, quiénes son, obviamente no vamos a dar un número, y mientras hayan políticas de violencia y discriminación, siempre van a estar escondidas estas voces o presencias. Pero sí tenemos, el caso ahorita estamos 3 acá. Hay 27 organizaciones en la ciudad de La Paz, que tienen organizaciones, ¿no? en el Alto, en la ciudad de La Paz. Cada una de ellas tiene a 10 personas mínimo de afiliados. Estamos hablando de gente organizada. Gente organizada. Sí. A nivel nacional, todos los departamentos y ciudades intermedias como Yacuiba, Camiri, Riberalta, Guayaramerín, tienen sus organizaciones organizadas. Este año fue la marcha en Riberalta. ¿Te das cuenta? Entonces, el que ya haya presencias políticas de grupos organizados, activistas visibles, para mí ya es un dato, ¿no? Las marchas del orgullo son otro dato. Entonces, este año han habido como una cosa de 5.000 marchantes, ¿no? Entre personas LGB, entre amigos, entre familiares, porque ahora, y eso es algo muy interesante, que está provocando también estas salidas de estos grupos que están generando violencia, incitando al odio, es que ya las familias dicen, oye, también no te metas con mi hijo, no te metas con mi hija, no te metas con mi hija trans, no, por favor. Ya entonces están empezando a salir los familiares, y como tú dices, en todas nuestras familias, pues sí tenemos casos de familiares, tenemos casos de hermanos, tenemos casos de nuestros propios hijos, y quienes están impulsando estas políticas del odio, que para mí no tienen otro nombre, y esta mirada de antiderechos, es también postergar los derechos hasta de su propio entorno. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso creo que por eso es importante lo que estamos haciendo como colectivo LGB, el empezar a sumar estos temas. Ahora estamos con el tema de la personalidad jurídica en cada una de estas, contar el número de organizaciones, afiliados políticos que están en cada una de estas, porque desde el momento que hacemos visible y eso también creo que es importante plantearlo, hacemos visible nuestra sexualidad, empezamos a salir en estos espacios como La Olla públicamente, estamos siendo sujetos políticos, porque estamos planteando nuestra necesidad de transformación de una sociedad. Entonces, por eso, estas personas están en todo el país, en todas las ciudades capitales, y hay las organizaciones que están acogiendo a ellas. Por ello, ahí, si empezamos a hacer esas sumatorias, pues los números, y si incluyes más a las familias, a los parientes, en mi caso nomás yo hacía un conteo, ¿no? De mi familia, que somos 60 por el lado de mi padre, ¿no? Yo decía, los 60 van a querer que me discriminen o que me excluyan o que haya un movimiento que anule mis derechos. No. No, entonces ahí yo creo que hay que empezar a ver e hilar fino también esta situación. Ahora, en el tema de la educación que tú planteabas, que es muy importante este tema, y trabajamos desde el área educativa, pues planteamos una educación para la libertad.
Planteamos una educación, ¿no?, que nos permita construir nuestras identidades, permitan construir nuestra sexualidad de una manera libre, sin opresiones, sin discriminaciones, sin avergonzarme de lo que yo soy. Entonces, en ese sentido, ¿cómo negar una currícula educativa que está dando libertad a los niños y niñas para construirse? O sea, los niños y niñas no es tu propiedad, tus hijos no son tu propiedad, ¿no? O sea, tú obviamente los proteges, los cuidas, como también todos tenemos nuestros padres, pero no son nuestra propiedad. El momento que ya empieza a ejercerse violencia, el momento en que empiezan a querer meterte al rosa o azul, yo creo que ahí sí tiene que meterse el Estado y tiene que meterse las otras familias en comunidad para poder denunciar estas situaciones. Por eso yo no estoy de acuerdo con el lema "con mis hijos no te metas", porque a nombre de "con mis hijos no te metas", pues los castigas ahí adentro, haces de tu espacio privado un espacio de violencia y discriminación, y "con mis hijos no te metas". Gracias a que "con mis hijos no te metas", tal vez muchos de nosotros hemos sufrido tanta violencia, porque ese es un discurso súper antiguo, ¿no? Mi madre decía eso, ¿no? Yo puedo matarlo, así decían, puedo matarlo, puedo pegarlo, puedo hacer lo que yo quiera con mi hijo, así, es mi propiedad. Entonces estamos llegando a estos discursos que están retrocediendo en un tema de derechos humanos. Los voy a colocar en el otro lugar, así como hay grupos de resistencia a estos avances en los derechos, en el reconocimiento de las diversidades, esta capacidad de dialogar y encontrarse con esas múltiples diversidades, que cada persona pues vaya construyendo, configurando sus propias identidades, sus propias maneras de relacionarse, de vincularse. Así como hay eso, como nos lo contaban hacia el final, hay avances notables en el reconocimiento. Y uno de esos elementos que ustedes han aportado históricamente es llevar mucho de lo que es esta rebeldía, esta transgresión, esta manera de cuestionar la sociedad al lado festivo, al vínculo de la fiesta, a la celebración, al encuentro orgulloso, por decirlo de alguna manera, con ustedes mismos, con ustedes mismas, con sus cuerpos. Y hemos celebrado hace poquito tiempo, nuevamente lo mencionaban, las marchas del orgullo gay, del Día del Orgullo de las Diversidades Sexuales, y ahí debe haber una cantidad de ejemplos, anécdotas que muestran esos avances, esos reencuentros hermosos, esas maneras de retejer nuestras relaciones. De eso les voy a pedir que hablemos en el próximo bloque de La Olla Sazón Pública. Ya volvemos.